Hola mis hermanos, muy buenas noches, buenos días, como siempre les digo. Bueno, como ya muchos saben, pues me toca hacer los videos ya a altas horas de la noche por tiempo y por comodidad más que todo, por el tema de los niños, que pues, ustedes saben que los niños son bastante eh, bullosos de por sí, ellos juegan y todo, entonces pues creo que es la mejor hora para poder hacer estos videos y enseñanzas para ustedes, mis hermanos y amigos. Como siempre, espero que estén bien, que el Señor me los esté guardando y cuidando mucho, que todo vaya dentro de lo posible bien y bueno, que estén creciendo en el Señor cada día más y que estas enseñanzas que estoy dando para su gloria y su honra, espero que estén siendo de gran bendición para ustedes y de mucha edificación para ustedes, mis amigos y mis hermanos. Bueno, mis hermanos, dando continuidad con el estudio de la inmanencia y trascendencia de Dios, eh, en el último video, pues, que fue el primero, terminamos eh, con varias cosas claras y quiero recordarlas nuevamente. Primero, mis hermanos, sabemos que no podemos esperar que un árbol, hablando de sus frutos, dé buenos frutos si su raíz no está cimentada en Cristo, si su raíz no es Cristo. No podemos esperar que un árbol dé buenos frutos si su raíz está fundamentada en el hombre, en el humanismo, en el naturalismo, porque en sí, aunque, como hablamos la otra vez, aunque esa civilización proclame a Dios o diga creer en Dios, no quiere decir que ellos tengan a un Dios funcional, porque el Dios funcional se ve en la cultura, se ve en la cultura, se es manifiesto en la cultura. Como habíamos hablado, si queremos darnos cuenta cuál es la religión de esa cultura, pues veamos la cultura. Hay que ver la cultura. Entonces, mis hermanos, la única manera de tener buenos frutos, nosotros mismos primeramente y luego en una nación o posterior en una civilización, esa raíz, las bases de esa civilización tienen que estar cimentadas en Cristo y su ley y su palabra, toda. Porque si no es así, pues como vimos el video pasado, pues tendremos lo que hoy tenemos. Muerte, corrupción, tiranía, esclavitud, violencia, terrorismo, en fin, etcétera, etcétera. Todos debemos volvernos a Dios. Inicialmente nosotros, bueno, primeramente los cristianos, los que decimos creer en su palabra. Tenemos que volvernos a su ley perfecta, indivisible, que trasciende. Estamos hablando de la trascendencia inmanencia. Dios, su ley es trascendente. Trasciende nuestros corazones, trasciende nuestro intelecto, nuestra mente. Entonces hablamos de que es fundamental, mis hermanos, fundamental conocer la naturaleza, el carácter y los hechos de Dios. Eso lo dejamos claro en el video pasado. Hoy, ¿qué vamos a ver, mis hermanos? Vamos a tocar un tema que es dentro de la trascendencia e inmanencia de Dios, bien importante, y es, para aquellos que toman nota, la naturaleza y existencia de Dios y del hombre. La naturaleza y existencia de Dios y del hombre. Primeramente, tenemos que tener en presente lo siguiente. Dentro de este pilar, por así decirlo, debemos tener presente
un punto, que es la revelación versus razón. Revelación versus razón. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos y amigos? Dios se da a conocer a nosotros. Dios se dio a conocer a Adán. Dios se dio a conocer al pueblo de Israel. Dios se dio a conocer antes de eso a Abraham, a Jacob, Israel, nosotros, y ahora por medio de su palabra. Él se da a conocer. No podemos decir que Dios, siendo perfecto, o que es perfecto, y después decir que es imposible que Él produzca algo que refleje su naturaleza. Y estoy hablando específicamente de su palabra, porque muchos cristianos, teólogos liberales, no creen en la máxima autoridad, o no creen en las escrituras como máxima autoridad, y tampoco creen en la inerrancia de las escrituras, es decir, que las escrituras no se equivocan. Y ellos dicen, pero es que la Biblia está llena de contradicciones, que Dios no puede ser revelado por medio de las escrituras, sino por medio del conocimiento, lo que ahora ha llevado a la Iglesia Católica a ser lo que es hoy, que ellos dependen es de la infalibilidad del Papa, más no la infalibilidad de las escrituras o de Dios. Entonces no podemos decir que Dios, siendo perfecto, no vaya a crear una manera, un instrumento o una forma, o que es imposible que Él produzca algo que refleje su naturaleza de forma perfecta y tal cual como es Él. Pues eso lo encontramos en las Escrituras. En las Escrituras. Allí encontramos lo que es Dios, encontramos precisamente lo que hablamos en el video pasado, su naturaleza, su carácter y sus hechos. Tal cual como son. Tal cual como es. Pero debemos tener presente, muy presente, es que a la final, entonces, ¿cómo definimos a Dios? Y hablamos en el video pasado que es importante y entre las bases de una civilización es ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Ahora, si definimos correctamente quién es Dios, entonces definiremos correctamente quién es el hombre o qué es el hombre. Por consiguiente, por lógica. Pero primeramente, la clave para definir correctamente al hombre es definiendo correctamente a Dios. Y eso solo lo podemos alcanzar por medio de las Sagradas Escrituras. No hay otro medio, mi hermano. La razón, la inteligencia, libros de ciencias, cualquier libro de religión, mis hermanos, es basura. Es basura comparado a las Escrituras. Allí en las Escrituras encontramos al verdadero Dios, a Jehová, aquel Cristo que murió en la cruz por nosotros. Allí encontramos su naturaleza, su carácter y sus hechos. Y de allí podemos partir a construir. Podemos empezar a construir, porque son bases sólidas y legítimas para construir. Si no hacemos esto, mis hermanos, si no vamos a las Escrituras para definir a Dios y posteriormente definir al hombre, caemos en graves errores. Como el mecanicismo, donde hablamos que el hombre es un robot y hace lo que Dios le ordene y el hombre no tiene ninguna forma de raciocinio o de voluntad, por así decirlo. Caemos en el evolucionismo, que incluso muchos creyentes hoy día, mis hermanos y amigos, tristemente creen en el evolucionismo, donde ponen al hombre, el evolucionismo pone al hombre en la última escala de importancia, donde el hombre simplemente es puras moléculas y que se juntaron al azar y de forma irracional o al azar formaron el hombre. Por consiguiente, el evolucionismo no genera ninguna
ningún tipo de esperanza o de razón de existir para el hombre. No nos ofrece eso. También podríamos caer en el materialismo, donde solo importa lo que podemos ver, tocar, oler. Y podremos caer en el dualismo. Por ejemplo, en Occidente, Platón. El dualismo, hoy mis hermanos, nos está permeando la iglesia. Muchos cristianos hoy son dualistas. Y quiero hablar un poco más sobre estas cosas más adelante. Platón, por ejemplo, él decía que nuestro cuerpo es malo, completamente malo, y que nuestra alma era buena, y que este cuerpo era para desperdicio. Contrario a lo que dicen las escrituras. Las escrituras dicen que sí, tenemos pecado remanente, el pecado original, por así decirlo, pero nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y Cristo también vino y murió en la cruz, no solo para redimir nuestra alma, sino para redimir nuestros cuerpos también. Nuestros cuerpos serán transformados por los méritos de Cristo en un futuro, en su segunda venida. Seremos transformados. Nuestros cuerpos, este cuerpo que Dios nos dio, será transformado. Un día seremos polvo, pero Dios reconstruirá ese cuerpo tal cual como lo vemos, pero diferente, transformado. Así que, mis hermanos, nuestro cuerpo no es el enemigo. Nuestro cuerpo no es enemigo de nosotros. Cristo vino a redimir este cuerpo. Cristo nos creó así. Y por consiguiente, siendo creación de Dios, llevamos la imagen de Dios. Y es imposible que nuestro cuerpo, tal cual como lo decía Platón, sea algo de desperdicio. No es de desperdicio. Por eso hoy día les importa un pepino a hacer y deshacer con sus cuerpos a muchas personas. Pero los cristianos cuidamos nuestro cuerpo. Cuidamos nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Mis hermanos, al intentar nosotros definir al hombre de forma autónoma, es decir, por nuestros propios medios, bajo nuestro propio razonamiento, según nuestra razón y no bajo las escrituras, caemos en absurdos. El aborto, el animalismo, donde es más importante un animal que el ser humano, los nazis decían que los judíos no eran seres humanos. Mis hermanos, son absurdos. Si no vamos a las escrituras, por más cristiano que digamos ser, caeremos en absurdos, y debemos ir a las escrituras. Proverbios 9:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Mis hermanos, el segundo punto es valor y origen de la vida. Valor y origen de la vida. Hermanos, si el Dios de las Escrituras no existe, si no existieran, pues tampoco habría valor en la vida humana. Por eso el ateo dice que no existe ningún valor o no existe algún tipo de esperanza o trascendencia. Para ellos no hay esperanza. Si no existe Dios, el Dios de la Biblia, tampoco hay valor en la vida humana. Aquellos mismos que hablan del valor intrínseco en la vida humana son los mismos que defienden el aborto. Aquellos mismos que dicen, según su razonamiento, hay un valor intrínseco en el ser humano, son aquellos que defienden a capa y espada el aborto. Y aquellos que dicen que un bebé, que un ser humano, ontológicamente, cometiendo un error ontológico en su razonamiento, que un bebé no tiene derecho a vivir. Que un bebé, peor todavía, que un bebé en el vientre no es un ser humano. Igual a los nazis. Mis hermanos, defienden la eutanasia. Aquellos mismos que razonan por sus propios medios, defienden la eutanasia, la manipulación de los fetos.
de los fetos humanos, manipulan los fetos humanos, defienden con fuerza la vida animal, pero no hacen nada por defender la vida del ser humano dentro del vientre. Esto es cochino, mis hermanos. Esto es absurdo. Y es allí a donde llegamos, a donde podríamos llegar si dejamos las escrituras. Mis hermanos, y mi punto es el siguiente. ¿Por qué hoy día? ¿Por qué hoy día? Y no quiero salirme del tema, no me estoy saliendo del tema porque Dios es trascendente e inmanente. Dios trasciende nuestro corazón, nuestra cultura, nuestra mentalidad. Y a lo que yo iba es, mis hermanos, ¿por qué hoy día ha cogido tanta fuerza todas estas ideologías? El aborto, el animalismo, el dualismo, la eutanasia, el homosexualismo. Mis hermanos, ¿por qué? Pues precisamente porque la iglesia, usted y yo, mis hermanos, hemos olvidado y hemos dejado a un lado su ley perfecta, divina, trascendente, inmutable y perfecta. La hemos olvidado, la hemos hecho a un lado y hemos preferido creer en legisladores y leyes que quizás pueden ser buenas y confiamos en lo que no deberíamos confiar. Las escrituras dicen, maldito el hombre que confía en el hombre. No debemos confiar en el hombre. El hombre, mis hermanos, aquellos que están supuestamente en eminencia, mis hermanos, mírenlo ustedes. Solo tómese un poco de tiempo para razonar y para identificar qué es lo que ellos hacen. Ellos crean leyes a diestra y siniestra, pero su fundamento, su base, no es el Dios de la Biblia. Su fundamento es su razonamiento, su fundamento es el humanismo y por consiguiente esto es diabólico, mis hermanos, y completamente anticristiano. No debemos confiar en legisladores, no debemos confiar en que haya buenos alcaldes o cosas así, mis hermanos. Concejales o cosas así. No, debemos confiar en Dios, el Dios de las Escrituras, mis hermanos, su ley. Debemos volver a su ley y desechar la ley del ser humano. Debemos desechar esto, mis hermanos. Podrá esto ser muy fuerte, pero es la verdad. Es la verdad. Cuando nosotros olvidamos a Dios, Dios nos juzga. Y Dios juzga a todos por igual. Empezando por la iglesia. Pero Dios manda tiranos. Dios manda gobiernos tiranos. Israel se separó de Dios, olvidó la ley de Dios, quiso seguir las costumbres y la cultura de otras civilizaciones. ¿Qué hizo Dios? Mandó a babilonios, a los babilonios. Y arrasaron con ellos. Hubo muerte, desolación, esclavitud, miseria, pobreza. Después, otra vez, ¿y a quién mandó? A los romanos. Y los romanos fue mucho peor. Los romanos destruyeron a los israelitas por completo. Mis hermanos, Dios es trascendente. Y debemos tener fe en que así es. En que si volvemos a su ley, a sus escrituras, a las escrituras, la ley, podríamos tener no un mundo perfecto, pero un mundo mejor. Un mundo donde Él sea el pilar, donde Él sea la base y no el hombre. Arrepintámonos, mis hermanos. Arrepintámonos delante de Dios de que esto está mal. Lo que estamos haciendo hoy como iglesia está mal. Estamos declarando reyes que no son reyes de verdad. Estamos declarando autoridades que no son autoridades de verdad, legítimas por Dios. Aquellas autoridades que llamamos autoridades son simplemente juicios de Dios. Juicios. Dios ha mandado tiranos por nuestra desobediencia, mis hermanos. Piénsenlo, por favor. Mis hermanos, aquellas personas no tienen necesidad de coherencia. Ellos no les importa la coherencia.
A ellos no les importa encontrar coherencia, tal y como lo busca el cristianismo. El cristianismo busca la coherencia entre lo que Dios dice y entre el hombre. Coherencia. El cristianismo es espiritual, sí, pero así como es espiritual, su coherencia trasciende la naturaleza humana de nosotros. Trasciende esta dimensión. Mis hermanos, en la Biblia no hay incoherencias. La Biblia es inerrante. Y para todo hay una razón. Para todo hay una razón. Para cada ley, para cada precepto que Dios hizo, hay una razón. Algunas leyes eran una sombra de lo que Cristo haría en la cruz. Otras leyes, por ejemplo, las civiles y las morales, son así porque Dios es moral. Porque Dios es moral. La fuente del moralismo es Dios. La fuente del moralismo no es el hombre. La fuente del moralismo es Cristo y su ley y su palabra. Cristo dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. No les importa a ellos violar la ley de no contradicción. Cuando usted declara algo, hay una ley que funciona y es la ley de no contradicción. Pues si usted cree en algo o afirma algo como cierto, pues entonces esto no debe tener contradicción. Y todas las creencias, el ateísmo, las que mencioné anteriormente, mis hermanos, contradicción tras contradicción, contradicción tras contradicción. El cristianismo no es así. El cristianismo es una cosmovisión integral, coherente y lógica, razonable. No hay nada que regule o un estándar objetivo para ellos. No hay un estándar objetivo para ellos. El ser humano para ellos no es más que átomos, lo que yo decía, moléculas, átomos en un mundo azaroso y subjetivo. Es decir, subjetivo es a mí me parece, a mí me parece, a mí me parece, pero no hay nada, no hay una verdad absoluta. No hay algo objetivo. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios y Dios es objetivo, Dios es absoluto, Dios es el camino, la verdad y la vida. Cristo es esto. Pero ellos tienen su razonamiento y es todo subjetivo. Todo puede ser posible. El valor de la vida lo dará entonces para ellos la experiencia. Me pareció esto chévere, lo que viví me pareció una experiencia buena, o lo definiría el dinero, cuánto dinero tengo, el prestigio, el orgullo, pero nunca Dios para ellos definirá lo que es el valor de la vida. Mis hermanos, Él es nuestro creador, portamos la imagen de Dios. Sería absurdo, mis hermanos, nosotros como creyentes ir a definir al hombre por la Constitución Política de Colombia. Es absurdo. Mis hermanos, tenemos que volver a las Escrituras, a su ley perfecta. No se puede hacer esto. No se puede cometer tal error. Porque si no, mis hermanos, estaríamos prostituyéndonos. Debemos definir al hombre bajo su ley. Mis hermanos, esto es así. La Constitución Política de Colombia nos declara que el gobierno colombiano nos garantiza nuestros derechos de libertad, a la vida. ¿Y qué están haciendo? ¿De verdad lo están haciendo? Pues no lo hacen y no lo hacen bien. Y si lo hacen, no lo hacen bien. ¿Por qué? Porque no son ellos a quien Dios les dio el poder para legislar o para definir los derechos del hombre o quién es el hombre. Porque es Dios mismo, es Él quien define todo esto, no el hombre. O si el hombre dice, es que el hombre es esto, es por su palabra. Es decir, su base es la palabra. La Constitución Política de Colombia y la Constitución de todos los países del mundo
Son humanistas. Son humanistas. Su base, sus bases, sus raíces no son Cristo. No son Cristo, mis hermanos. 3. Punto 3. El propósito del hombre en la historia. El propósito del hombre en la historia. No necesito ser preciso a la hora de definir a Dios porque Él entiende que mi corazón es sincero. Muchos hermanitos pueden decir esto. Muchos amigos también lo dicen. No necesito ser preciso a la hora de definir a Dios. Es decir, o diciéndolo en otras palabras, no necesito la teología, una teología correcta para definir a Dios, porque Él entiende mi corazón. Yo soy sincero, yo soy sincero. Mis hermanos, la respuesta es: el corazón del hombre es engañoso. Su palabra es viva y eficaz, su palabra es perfecta y no hay error en ella. No hay error en ella. En nosotros hay mucho error. Hay mucho error. Mis hermanos, recuerdan que les había dicho que quería tocar algunos temas sobre estas ideologías o filosofías absurdas. Hay por lo menos dos que son muy, digamos, importantes. Y es el panteísmo. El panteísmo. Y aunque no lo crea, muchos cristianos creen o caen en este error, el panteísmo. El panteísmo es simplemente la creación, es una extensión de Dios. Es decir, el panteísmo cree que la creación es una extensión de Dios mismo. El problema es que la creación sería entonces Dios y no la controlaría Dios, sino que ella misma se controlaría. Aquellas personas que creen que Dios está en el agua, que Dios está en los árboles, que, en fin, tantos absurdos, pues entonces Dios no está controlando su creación, porque pues si es como decir que es un brazo de Dios, la naturaleza o la creación, pues entonces en sí mismo sería Dios y Dios no lo estaría controlando, pues sería entonces la creación autónoma. Y la creación no es autónoma. Ninguna creación es autónoma. Ningún tipo de creación de Dios es autónoma. Yo quiero que vayamos al Salmo 48. Salmo 48, versículo 14. Salmo 48, versículo 14. Y leo para ustedes, mis hermanos. Salmo 48, versículo 14. Y dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Este Dios es Dios nuestro. No hay tal cosa como que somos mini dioses o la creación es simplemente una extensión de Dios y que Dios está presente en los árboles y en fin. No, mis hermanos. Que la creación refleje algunos atributos de Dios es otra cosa muy diferente. Que nosotros tengamos la imagen de Dios, es decir, que reflejemos la imagen de Dios, es algo muy diferente a decir que somos una extensión de Dios. Una extensión de Dios. Quiero leerles algo sobre este pensamiento. La herejía del panteísmo argumenta que Dios es idéntico a su creación. Es parte de ella. Él no la puede controlar porque está ligado a ella. Él no es soberano sobre ella. Y ya sabemos lo que quiere decir soberano. Este Dios es también impersonal. O sea, no es Dios personal, sino impersonal. La Biblia rechaza esta opinión, tanto la trascendencia impersonal como la inmanencia impersonal. La rechaza. Mis hermanos, hay otra posición donde
caen muchos cristianos. Y es el deísmo. El deísmo. Deseo explicarles. El deísmo mantiene que Dios está tan por encima de su creación que no tiene contacto personal con ella. Él la comenzó casi como un relojero, de acuerdo a un reloj, pero desde entonces Él no interviene más en ella. Dentro de la historia de Dios, Dios no interviene, es totalmente impersonal en cuanto a su creación. Y esto es una herejía. Esto es una herejía porque es una mentira. Dios se involucra con su creación. Dios se da a conocer a nosotros por medio de su palabra. Dios interactúa con nosotros y Dios gobierna su creación. Dios gobierna su creación. Es decir, Dios es un Dios personal, trascendente e inmanente. Estos dos pensamientos, el panteísmo y el dualismo, atacan duramente, obviamente sin ningún tipo de victoria, pero atacan fuertemente el cristianismo y la doctrina de la trascendencia y la inmanencia de Dios. Tenemos un Dios presente con nosotros, mis hermanos. Él está presente. Él no se identifica con nosotros, pero interactúa con nosotros. Y Él es misericordioso al hacer esto. Su piedad y su misericordia se ve en esto. Dios y su creación son diferentes, completamente diferentes. Él está por encima de ella y la gobierna. Nosotros no somos de la categoría de Dios, no somos de esa categoría. No poseemos su naturaleza y o esencia, porque esa es otra cosa que dicen. Tenemos la esencia de Dios, somos la esencia de Dios. No hay tal cosa. No hay tal cosa. No poseemos su naturaleza y tampoco somos esencia de Él. Poseemos su imagen, somos imagen de Dios, es decir, reflejamos a Dios, pero no tenemos su esencia. Esto es, mis hermanos, trascendencia. Trascendencia. La trascendencia, mis hermanos, es que un Dios que sea mucho más alto que nosotros, mucho más diferente que nosotros, haga eso con nosotros. Y estoy hablando de interactuar con nosotros, hablar con nosotros y darse a conocer. Eso es trascendencia. Él es totalmente ajeno a nosotros, totalmente distinto, es otro. En la teología se llama otroridad de Dios. Él es otro completamente diferente. No podemos conocer a Dios en la misma dimensión que conozco a otros seres humanos y a la creación. Mi amigo y mi hermano, tú y yo nos podemos conocer porque estamos en esta misma dimensión como seres humanos, pero no podemos conocer personalmente a Dios así cara a cara porque Él es otro, Él no posee nuestra esencia, mejor dicho, no poseemos su esencia, no, Él es otro. Y esto cada vez encaja más en su gracia y su misericordia. Dios y el hombre, diferente sustancia. Hombre y hombre somos la misma sustancia, por eso nos podemos conocer, por eso nos conocemos de tal manera. Somos la misma sustancia, pero Dios y hombre, otro cuento, es otro cuento. Les doy un ejemplo. El amor de Dios es infinito, es como el amor del Padre por 1000, dicen por ahí. El amor de Dios es infinito, ¿sí? Pero dicen, es como el amor del Padre, pero por 1000, multiplicado por 1000.
Pero el problema es que Dios no dice, soy como tú, pero a la potencia. No, Él no dice eso. Dice, Dios es Dios sobre Dios nuestro eternamente. Dios, porque este Dios es Dios nuestro eternamente. Él es Dios, nosotros no somos Dios. Él es otro, nosotros no compartimos su esencia, no tenemos la esencia de Dios. Es decir, su amor es otro amor, es otro amor. El Salmo 97, 9, vamos allá, Salmo 97, versículo 9, habla un poco sobre este tema. Salmo 97, verso 9. Verso 9. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Vamos a analizar este texto. Cuando dice sobre, que dice, porque tú, Jehová, eres excelso sobre, está hablando que eres más allá de la tierra. Él está más allá de la tierra, no pertenece a la tierra, no depende de la tierra. Y cuando habla de dioses, no es que la Biblia esté dando por sentado de que en realidad existan otros dioses. Es un tipo de burla que Dios hace allí. Y dice que eres muy exaltado sobre los otros dioses. Es decir, él se está burlando de esos falsos dioses y es muy por encima exaltado de aquellos dioses. Nunca podemos apreciar la inmanencia, la cercanía de Dios. Ojo con esto, mis hermanos. Nunca podemos apreciar realmente la inmanencia o la cercanía de Dios hasta que no apreciamos el distanciamiento de Dios con respecto a nosotros. Esto es fuerte, mis hermanos, y profundo. No podremos apreciar esto hasta que apreciemos el distanciamiento que hay entre Dios y nosotros. Esta lejanía hace imposible que nosotros nos acerquemos a Él y hace la necesidad de que Él se acerque a nosotros. Quiero leerles algo, ya voy terminando. Creo que voy a tomar unos 5 minutos más y ya podemos terminar este tema de la trascendencia y inmanencia de Dios. El Señor Creador, por lo tanto, Él está por encima de su creación y es radicalmente diferente a ella. Él no comparte una existencia común con ella. En Génesis capítulo 1, versículo 1 leemos, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Él es el Dios creador. Él no es parte de la creación. De este modo, la Biblia anuncia la distinción entre el creador y la creación. Esta distinción es fundamental en todo respecto. Dios no debe ser confundido con su creación de ninguna manera. Él no es parte de una cadena existencial hipotética con su creación, como el salmista lo expresa. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Y habla también en el Salmo 99, verso 2, Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Quizás los versículos cruciales en la Biblia que tratan sobre la trascendencia de Dios se encuentran en Isaías 55, verso 8 al 9. Y leo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquellos que conocen las escrituras del filósofo cristiano Cornelio Bantil reconocerán que la distinción entre el creador y la creación es el punto de partida de este señor, de Bantil. La soberanía de Dios y entonces la no autonomía del hombre. Bantil ofrece un enfoque de la apologética,
la defensa intelectual de la fe, que comienza y termina con Dios y su revelación de sí mismo con la Biblia. Hemos de comenzar todo razonamiento con la idea de que el Dios de la Biblia tiene el control sobre todo. Sabemos que todos los infieles anticristianos se oponen a este requisito intelectual. Esta es una diferencia muy importante entre los dos tipos de teología de liberación. La versión bíblica insiste que los hombres lleven cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, a la Biblia. La versión marxista insiste que la humanidad se someta a las supuestas fuerzas impersonales de la dialéctica de la historia. Mis hermanos, la presencia de Dios. Dios no solo está por encima del hombre en cuanto a su ser, Él está también cerca del hombre en cuanto a su presencia. Dios está presente en todas las partes de la creación. Él es omnipresente. Él es inmanente, no solo trascendente. Salomón anunció, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Aún más claro es el Salmo 139, versos 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estarás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Cerca y lejos, en lo alto y en lo bajo, en el cielo y en el infierno, Dios está presente con su creación. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en los escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Esto dice Jeremías, capítulo 23, verso 23 al 24. Este es un aspecto crucial del pacto de Dios. Hablamos del pacto en el primer video. Es un aspecto que Satanás como criatura no posee. Satanás no es omnipresente, no es inmanente, ni trascendente. Es por esto que Satanás necesita, pero nunca obtiene, seguidores que entiendan completamente su voluntad y lo obedezcan perfectamente. Por eso, lo más importante del pacto de Satanás es la jerarquía, que es la segunda parte del pacto de Dios, es decir, el sometimiento. Mis hermanos, la gloria del Evangelio es que ese Dios tan distinto de nosotros, ajeno y distante, se acerque a nosotros por medio de Cristo. Primera de Reyes 8:27 y Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. Los invito para que lo lean, esos dos versos. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 27 y Juan, capítulo 1, verso 14. Aquí se expresa un asombro por el acercamiento de Dios como algo inmerecido. Mis hermanos, la trascendencia e inmanencia de Dios es inmerecida, es por gracia, por pura gracia. Él se ha hecho cercano en Cristo. Dios se ha hecho cercano en Cristo. ¿Qué dijo Pedro en su momento? Apártate de mí que soy pecador. Él estaba declarando su distanciamiento de Dios. Esto está en Lucas capítulo 5, verso 8. ¿Isaías qué dijo? Isaías dijo, ¡ay de mí que soy muerto! Isaías capítulo 6, verso 5. Mis hermanos, no podremos, vuelvo y cito, no podremos, nunca podremos apreciar la inmanencia y la trascendencia de Dios, su cercanía, hasta que nosotros apreciemos el distanciamiento que Dios tiene sobre nosotros. El Salmo 8, verso 4. Y leo ya para terminar. Salmo 8, verso 4.
Dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? Mis hermanos, aquí se está apreciando el distanciamiento. Se aprecia el distanciamiento, la diferencia que hay entre Dios y el hombre. La gracia de Dios es que, mis hermanos, aún nosotros reconociendo nuestra lejanía y la absoluta diferencia para con Dios, que no merecemos aquello, que no merecemos ni siquiera que Él nos mire. Aquí como dice, ¿quién soy yo, Señor, para que tengas de mí misericordia? A pesar de esto, mis hermanos, Él se acerca a nosotros y nos ayuda a caminar con Él y para Él por medio de su Hijo y nuestro Salvador Jesucristo. Mis hermanos, esta ha sido el estudio de la trascendencia e inmanencia de Dios. Creo que es demasiado poderoso y nos anima a que tenemos un Dios trascendente, inmanente, y que podemos en Él cambiar las cosas. Dice, yo hago nuevas todas las cosas. Mis hermanos, hay que tocar la raíz. Recordemos como en el primer video, no es suficiente hablar mal de los frutos. Es necesario la raíz, cambiar la raíz, cambiar los cimientos de nuestra cultura. La predicación del Evangelio es esto. No solamente que Cristo salva, sino también que su ley es perfecta, pero la ley del hombre no. Esto es el Evangelio. El Evangelio es el levantamiento de el verdadero rey, no un nuevo rey, el verdadero rey y su ascensión al trono. Ese es el Evangelio. Sigamos su ley, mi hermano, mi amigo. Vuelve a su ley, mi hermano, vuelve a su ley. Volvámonos a su ley. Y tengamos esta confianza de que podemos acercarnos a Dios, que es completamente diferente, completamente lejano a nosotros, por medio de Cristo, su amor, su misericordia y su redención. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga, que estén muy bien. Espero que este estudio haya sido de gran bendición para todos ustedes. Y recuerden que, ya saben, cualquier tipo de preguntas o algo que necesiten saber o alguna pregunta, pueden escribirla en el WhatsApp, en el grupo que tenemos, y con muchísimo gusto, si yo no puedo, si no la sé, pues entre todos, el hermano Charles y el hermano Alejo, podríamos ayudarles a responder sus preguntas, mis hermanos y amigos. Que el Señor me los bendiga nuevamente y muchísimas gracias por sus oraciones también. Gracias por todo lo que nos han ayudado aquí en el grupo, también por todo lo que han aportado. Y bueno, el Señor me los bendiga mucho.